Carta de Samuel. ¿Cómo les fue hace 8 días con el cierre del libro? ¿Bien? ¿Sí? Excelente. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante de Dios. Señor, hoy te damos gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor. Hoy venimos delante tuyo, Señor, para que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, para que seas tú hablando a nuestros corazones el día de hoy, Señor, que sea tu palabra ministrando, Señor, nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, oramos por aquellos que tal vez no pudieron venir, Señor. Ayúdales en su salud, en su trabajo, en su familia, Señor. Y que dentro de 8 días puedan venir, Señor, y acompañarnos, Señor, para adorarte como hermanos, Señor, como familia. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Bueno, hoy damos inicio al segundo libro de Samuel. Vamos a estar estudiando el primer capítulo del libro de Samuel, para que lo tengan allí en sus Biblias. El contexto del libro como tal es el mismo que se viene manejando en el primer libro. Recordemos, no sé si recuerdan cuando vimos en Panorama Bíblico, primera y segunda de Samuel, era un libro. Lo que hicieron fue dividirlo por la extensión del libro, así que no va a cambiar mucho. Vamos a seguir en la misma historia. Ahora vamos a ver, después de la muerte de Saúl, el proceso de David y cómo llega al reino y demás. Entonces el contexto en general es el mismo, por lo que era un mismo libro. A grandes rasgos, estamos viendo la teología del reino en este libro, ¿no? Todo lo que Dios, el corazón del hombre, el corazón de aquellos que fueron sensibles a Dios, y todo esto en torno a cuanto al reinado en Israel. Lo vamos a seguir viendo, tal vez ya de una forma más amplia y un poco más profunda, porque ya va a ser David el que llega al trono. Ya es un hombre conforme al corazón de Dios y no conforme al corazón del pueblo como lo fue Saúl. Yo creo que ese va a ser uno de los mayores contrastes mediante avancemos en el libro, ¿listo? Para que lo tengan claro. Si ustedes se dan cuenta, si nos devolvemos un poquito, en el último capítulo de Primera de Samuel, se nos habla de la muerte de Saúl y de la muerte de sus hijos hasta el versículo 6. Del versículo 7 en adelante se nos habla de cómo rescataron el cuerpo de Saúl. ¿Sí lo estudiaron hace 8 días? Y miren lo que dice, versículo 8. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de los ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colocaron su cuerpo en un muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Gaal esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. ¿Saben qué me llamaba la atención antes de retomar en el capítulo de hoy? ¿Recuerdan ustedes que Saúl prácticamente lo pusieron los hombres? Al rechazar totalmente a Dios como rey, ellos querían un rey como los demás pueblos. Si ustedes revisan
¿Cuál era una de las mayores características de los filisteos? Su altura. Y de los mucho más altos que vimos era Goliat. ¿Y cuál fue la característica principal de Saúl? Que llevaba una cabeza al resto del pueblo. Un hombre como ellos lo querían, Dios se los dio. También se habla mucho de la semejanza de Saúl, ¿cierto? De que era un hombre hermoso entre los israelitas. Era alto y era guapo, como los reyes de los demás pueblos. Y miren cómo terminó. Despojado de su belleza, me imagino que ya el cuerpo, si estaba en ese estado, ¿en qué forma lo colgaron? Y cómo terminaba el rey que el pueblo amó. ¿Cómo había terminado el rey que el pueblo quiso? Y eso me aterra mucho, porque habla de la condición de nuestro corazón. Lo que muchas veces ante nuestros ojos parece agradable, ¿cómo realmente es? ¿Realmente hemos visto más allá? Porque ellos en su momento le dijeron a Samuel, ese es el que queremos, mejor dicho, este es el que buscábamos y el que necesitábamos. Y de la forma que terminó. Ahora, el contraste que yo les decía, Saúl era el rey de los israelitas, pero David era el rey de Dios, el rey que Dios iba a poner. Y en este contexto, ahora vamos a ver esta segunda parte del libro. Un rey como el que había querido el pueblo de la forma tan lamentable que terminó. Y un rey que ahora viene a ser conforme al corazón de Dios. Lo leemos en Hechos. Y partiendo de todo esto, de la teología del reino, de cómo terminó un rey que sí quería el pueblo y ahora cómo va a gobernar un rey que sí quería a Dios, empezamos en esta búsqueda. En los primeros capítulos, algo que me llamó la atención es que David todavía no sube al trono, sigue en su proceso. Y de la forma en que reaccionaron aquellos valientes que fueron a bajar el cuerpo de Saúl y de sus hijos, habla mucho de que el pueblo, pese a que el rey había hecho de todo para que el pueblo no lo quisiera, seguían amándole. ¿Y qué tan lejos o qué tan cerca estamos hoy en día de eso? Seguimos cerquita. Amamos y nos identificamos con una ideología política, sube el presidente de turno ya en nuestro contexto, y pese a que haga todo para que no le queramos, seguimos idealizados en eso. Y lo peor es que pasa, como cristianos, no entendemos que este mundo es pasajero. Y me aterraba la comparación tan evidente que se ve entre ese tiempo y el tiempo de hoy. Y me abrumaba porque muchas veces ante nuestros ojos puede parecer agradable algo, incluyendo dentro de eso un partido político. Pero como ante los ojos de Dios, nada de eso vale, todo es tan pasajero y todo es tan vano. Y en ese entorno, en ese contexto, en ese paralelismo, quiero que nos centremos y ahora empecemos a vernos como David actúa en este pasaje. Que nosotros empecemos a ver, a identificar conforme avancemos capítulo a capítulo qué es lo que Dios realmente quiere para nosotros, en qué tal vez nosotros nos hemos desgastado, que no vale la pena, que es pasajero, porque Saúl se desgastó por agradarle a un pueblo, porque recuerden, aun cuando Samuel le dijo, ¿qué has hecho, Saúl? Dios te ha desechado. Él prefirió aparentar ante el pueblo que arrodillarse y pedirle perdón a Dios. Él era, bueno, no importa, me desechó, pero Samuel, ¿me vas a acompañar para que el pueblo te vea conmigo? Era una postura totalmente falsa. ¿Y cuántas veces nosotros nos desgastamos por algo que es totalmente pasajero?
por algo que no vale la pena. Y hasta aquí hemos visto uno de los episodios más oscuros de David. Este capítulo es imposible de estudiar sin leer los últimos 3, 4 capítulos de Primera de Samuel, porque todo viene en una escena, lo que pasaba décadas, Samuel niño, Samuel grande, Samuel anciano, ya Samuel muerto. Este relato hace parte de algo que pasó en cuestión de días, en 3 días. David iba a pelear contra Israel, por misericordia de Dios fue devuelto, llegó, vio su ciudad en llamas, se fue a librar, reconoció su debilidad en Dios, Dios le fortaleció, Dios le libró. Ahora viene, y mientras David estaba en eso, al otro lado estaba la muerte de Saúl. Y ahora nos vemos en esto. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Recuerden, Siclag era la ciudad que el rey Aquís le había dado a David para que viviera en tierra filistea mientras él huía de Saúl. Podemos decir que David estaba nuevamente en su zona de confort, en tierra enemiga, aunque ya había sido fortalecido en Dios, aunque Dios ya le había vuelto a hablar. Versículo 2: al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Cuando pasaba esto, cuando alguien llegaba de esta forma, significaba luto, significaba que algo aterrador estaba pasando. No sé si recuerdan en la historia de Job, cuando Job lo había perdido todo, que llegaron sus amigos, lo primero que hicieron fue rasgarse las vestiduras y cogían tierra y se echaban en sinónimo de que había pasado algo terrible, de que había pasado algo lamentable. Entonces, David, imaginémonos qué estaba pasando en la cabeza de David. David había podido recuperar a sus esposas, había podido recuperar todo lo que habían saqueado de su pueblo, venía, se había fortalecido en Dios. Podríamos decir que David había restaurado su relación personal con Dios, y al tercer día llega alguien con estas características. Tal vez hoy en día, si llega alguien con tierra en la cabeza y con sus ropas rasgadas, pensaríamos que es un loco, ¿cierto? Decir, pobrecito, ¿qué pasó? ¿Cuánto llevará viviendo en la calle? En este contexto no, David sabía que era algo malo, lo entendía. Sabía que cuando aquel joven se acercó con estas características y tras del hecho postró su cabeza en tierra, sabía que había pasado algo. Y ahí va la pregunta de David, y le preguntó David, versículo 3, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos, también Saúl y Jonatán, su hijo. Si ustedes se dan cuenta, la intensidad del diálogo se ve desde que el hombre llega. Llega y David, ¿qué pasó? ¿De dónde vienes? Vengo del campamento. David sabía, porque había venido de ahí días antes, que iba a entrar en guerra filisteos y israelitas. Y cuando le dice que viene de allá, con más severidad dice, te ruego que me digas qué pasó. Y aquel sujeto le dice, y le da esta triste noticia. Para David fue triste por Jonatán. Recuerden todo lo que ellos habían vivido. Recuerden que fue ese amigo que le fortaleció en Dios. Cuando sentía que todo iba... Fue ese amigo que decía, tú vas a ser el próximo rey, mi lealtad será a ti por siempre. Si alguno de los dos llegamos a morir, que el que quede preserve nuestras generaciones. Su amistad era muy grande, su amistad era muy fuerte. Y aún también por Saúl, el respeto de David hasta Saúl se vio.
Y en los últimos capítulos lo vimos aún más. Tuvo 2 oportunidades de matarlo y aún así no lo tocó. Y aún así, mi rey, mi señor, ¿qué he hecho para que me persigas? En los dos pasajes pasaba exactamente lo mismo. Y con esta noticia, ahora David empieza a hacer memoria de todo lo que había pasado. Ahora David, si hasta aquí faltaba algo para que despertara, yo creo que aquí despertó totalmente. Me imagino a David pensando, si yo hubiera estado en el campo de batalla, si yo no hubiera huido a tierra filistea, si yo no hubiera desobedecido a Dios de las formas que desobedecía a Dios. Me imagino a David pensando en todo lo que alguien puede pensar cuando viene esas situaciones difíciles, ¿cierto? Que uno empieza a pensar si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, si yo hubiera escuchado a tal persona, si yo hubiera hecho... Y empieza David a hablar. Versículo 5, dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? Aunque Saúl tenía 3 hijos, David preguntó por Jonatán. Y esto da mucho que ver en el pasaje, ¿no? Da mucho que ver del amor de David hacia Jonatán. Versículo 6. El joven que le daba las nuevas respondió casualmente, vine al monte de Gilboa y allá Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo le dije, heme aquí. Y me respondió, ¿quién eres tú? Yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá, mi señor. ¿Recuerdan el pasaje de hace 8 días? Hace 8 días, ¿cómo había dicho que había muerto Saúl? Que él se había lanzado sobre su espada, ¿cierto? Porque el escudero no había sido capaz de matarlo cuando Saúl se lo pidió. Aquí vemos una aparente contradicción dentro del texto. Y si ustedes van a Reyes, se pone aún mejor. No vamos a ir por cuestión de tiempo, pero lo más posible, las teorías que se mencionan, que se han manejado a través de la historia, y la que más retumba por la forma en que llegó el joven a dar las buenas nuevas, es que tal vez él mintió, que tal vez él casualmente se encontró el cuerpo de Saúl, sabía que el próximo rey iba a ser David, cogió lo más representativo de Saúl y fue ante David, tal vez por algún tipo de recompensa, tal vez por algún tipo de mejor cargo para cuando David subiera al trono, o de pronto de alguna recompensa material en su momento. Otra de las versiones que también hay es que Saúl, al tirarse sobre su espada, no murió y quedó muy mal herido. Y que de pronto lo que el joven dice era verdad, que de pronto él estaba muy mal herido, pero ya al ver que estaba agonizando y que llegaban los enemigos, prefirió hacerle el favor de darle el golpe mortal antes de que llegaran sus enemigos. Y como se leía en el capítulo 31, Saúl decía, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. O sea, para que en su agonía no la aumentaran más y fuera el juguete, el trofeo de los filisteos. Tal vez este joven estaba diciendo la verdad y de pronto no hay contradicción en el texto. O de pronto no hay contradicción en el texto, pero el joven estaba mintiendo para buscar alguna recompensa.
son parte de los relatos que se pueden interpretar en la historia. Personalmente me inclino un poco más por la primera, no solo por la reacción del joven, sino por la reacción de David más adelante hacia el joven. Pero eso lo dejo a cada quien a su decisión. Es bueno que estudien, que lean y saquen sus conclusiones, ¿listo? Versículo 11 y 12. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Y esto nos da mucho que ver en el carácter de David. David estaba llorando, desconsolado por quien le persiguió. Porque uno puede decir, ok, esta persona me persigue, esta persona, soy el punto de blanco en donde siempre descarga su ira, en donde siempre hace sus comentarios, en donde siempre no deja pasar oportunidad para hacerme daño. Pero yo como hijo de Dios no voy a hacer nada. Yo como hijo de Dios voy a mantener mi postura. Pero si a esa persona le pasa algo malo, gloria a Dios, la venganza es del Señor. Y David aquí nos muestra algo totalmente distinto. David aquí no se regocija, David aquí no encuentra alivio en que ya no lo van a perseguir. Ahora, si nos ponemos en el contexto que David estaba pasando, lo que había acabado de pasar en cuanto a que rescató todo lo que le habían saqueado los amalecitas, y que él ahora estaba en Siclag nuevamente, tal vez descansando, tal vez ya restaurado su corazón, podemos ver que David aquí entendía la misericordia de Dios de una forma que yo creo que solo David la podía entender. Y lo vamos a ver a lo largo de 2 de Samuel. David, al entender, si ustedes se dan cuenta, David al entender esto, aunque llora por Saúl y lloran por Jonatán, llora por el pueblo de Jehová, porque sabía que hasta ese momento Saúl era el ungido de Jehová. Y David lo hace muy evidente al rasgar y al llorar. Y cuando habla, dice que no solamente él, sino los hombres que lo acompañaban. Esos mismos hombres que 3 días antes iban a enfrentar a Israel. Esos mismos hombres que renegaban del por qué tenían que darle botín a Aquís. Esos mismos hombres que ya habían endurecido su corazón y que incluso quisieron apedrear a David cuando se enteraron del saqueo en Siclag. Y da mucho que ver del carácter de David, porque vemos cómo los hombres lo seguían, tanto para lo bueno como para lo malo. Y lo que hacía su rey, su referente, su líder, que en este momento era David, ellos lo hacían, y lo hacían sin reproche. Y la forma en que rasgaron sus vestiduras era, como habíamos visto, sinónimo de tristeza, sinónimo de luto, sinónimo de un desastre, y en la forma en que ayunaron y en que entendían todo lo que estaba pasando ahora en Israel sin un rey. Se había ido Samuel y ahora Saúl. Y ahora el próximo rey estaba en tierra filistea, en tierra enemiga. Tal vez todo eso se le vino a la cabeza a David, tal vez él no entendía qué estaba pasando ni qué iba a pasar. David no se alegró de que el rey se había muerto porque ahora él iba a ser el próximo rey. Y eso nos da mucho que ver, demasiado que ver, porque si comparamos nuestro carácter con el de David,
creo que hay mucho que aprender. Porque, recuerden, no era que Saúl le hacía bullying en el colegio a David. No era que Saúl se le comía el refrigerio a David. No era que Saúl se le burlaba por la forma en que hacía deportes David. Saúl lo quería matar. No en una oportunidad, ni en dos, ni en tres. Hasta cuando David huyó en cuevas, que el soldado de David le decía, dame la orden y con un solo tiro mataré a Saúl y se acabarán nuestros problemas. Hasta ese punto iban 10 años. No era que es que entré a un nuevo trabajo y el jefe me la lleva montando estos días que entré, estas semanas, estos meses. Alcanzó a ser una década. Una década el martirio de David al ser perseguido por Saúl. Recuerden, su familia estuvo en peligro, su mejor amigo estuvo en peligro, sin importar que fuera hijo de Saúl. Él tuvo que pedir asilo para sus padres en tierras ajenas. Lo que debió sentir aquí David, ante una perspectiva humana, debió sentir fue alivio. Estoy triste porque mataron a mi enemigo. Eso es lo que está diciendo David aquí. Estoy triste porque mataron a mi peor enemigo. No a las luchas que nosotros tenemos hoy en día. Es que la persecución social de mi trabajo, es que en mi familia se burlan porque soy cristiano. No, esto era una lucha de verdad, un conflicto de verdad, en donde había familias de por medio, en donde había muerte de por medio, en donde fue tanta la desesperación que David dijo en su corazón, Saúl me va a matar, es mejor ir a tierras enemigas. Y en tierras enemigas vimos como aquí decía en el capítulo 30, es David el que ha peleado años por mí, porque no lo dejan pelear contra Israel. Entonces, si a esos 10 años le sumamos los años que estuvo en tierra filistea, pudo haber sido mucho tiempo, de 13, 14, 15 años, con ese enemigo ahí constante, en persecución, en prueba. Y mire lo que dice David, versículo 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y esto lo deja totalmente claro. Esto despoja totalmente el corazón de David. David no quería matar a Saúl, ni siquiera le deseaba el mal. Tal vez aquí la respuesta que hallaba el joven era, ahora sí me va a recompensar, ahora sí voy a ser parte de su ejército, le acabé su enemigo, su mayor enemigo. Y la pregunta de David es, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano ante el ungido de Jehová? Y aquí podemos ver esto en representación de dos clases. La primera, el temor reverente que tenía David a Saúl. Uno, recuerden, había sido su suegro, era el padre de su mejor amigo. Fue quien al principio le dejó entrar al reino, así fuera solo a tocar el arpa. Y la segunda, que David no hablaba de Saúl como tal, sino del puesto de Saúl. Me hago entender, es como si aquí habláramos, ¿quién es más importante? ¿Petro o el presidente de Colombia? Porque Petro algún día va a salir del gobierno, ¿cierto? Cuando se habla del presidente de Colombia, uno no se mentaliza, no sé, a Uribe, a Pastrana, a los que han pasado,
sino al que está actualmente en el cargo, ¿cierto? Esa es la importancia del cargo. Sí, ellos fueron alguna vez presidente, pero aunque ellos hayan sido presidentes, no son tan importantes como el que está hoy de turno, en este caso, Gustavo Petro. Si de aquí a 2 años Gustavo Petro no vuelve a salir presidente, vamos a estar hablando del nuevo presidente de Colombia y Gustavo Petro va a estar en la historia. Posiblemente David se refería también a eso, a la importancia del puesto que ocupaba Saúl hasta ese momento, el ungido de Jehová. Él lo entendía, recuerden, tuvo 2 oportunidades para matarlo y no lo hizo. En la primera, que fue como la más grande que tuvo, él lo dejó claro: no tocar al ungido de Jehová, y le mostró parte de lo que había rasgado de su manto. Y tal vez él lo entendía con eso, y por eso le dice al joven: no tuviste temor de extender tu mano, no para matar a Saúl, sino al ungido de Jehová, al que Dios ha puesto para dirigirlo. No le causó nada matarlo, darle la estocada final. No le dio ni un poquito de vergüenza matar al ungido de Jehová. Y miren cómo responde. Versículo 15 y 16. Entonces llamó David a uno de los hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. David no se andaba con cuentos. David era drástico en lo que se determinaba. Y cuando eran cosas de Dios, cosas del reino de Dios, vemos su, ¿cómo se podría decir? Su crueldad, podríamos decirlo, su frialdad para hacerlo sin titubear. Y esto me recordaba a un pasaje en Lucas 19, porque podríamos decir: ¿y por qué actuó tan drásticamente David? Si David no era quien en ese momento para pelear y defender de esa forma el reino de Dios, el ungido de Dios. Hasta hace 3 días él se iba a enfrentar al pueblo de Dios. Pero miren lo que dice en Lucas 19, 20 al 27. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Es una parábola de la cual habla Cristo. También la podríamos ver, es más conocida como la parábola de los 10 talentos. Aquí Lucas habla como el de las 10 minas. Y habla del último que tenía una y le dio fue miedo perderla y prefirió enterrarla y después devolvérsela tal cual. Y aquí le dice el dueño: al menos la hubiera metido al banco, hubiera recibido eso más intereses. Me aterra es el último versículo: y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá. ¿Cómo empezó Primera de Samuel? No te queremos como rey, danos un rey como las demás naciones. ¿Qué hace énfasis David antes de matar al joven?
¿Por qué has tocado al ungido de Jehová? ¿Por qué has matado al ungido de Jehová? En la Biblia en general, cuando se habla del ungido de Jehová, ¿a quién se refiere? A Cristo. Y este pasaje deja ver un poco del prototipo de Cristo que es David. David no tuvo templanza al saber que ese hombre había sido injusto por matar al ungido de Jehová. Y eso nos habla de la justicia de Dios al fin de los tiempos. Y la justicia de Dios es clara. Quien ha pecado merece muerte. Punto. ¿Suena cruel? Sí, pero es que Dios es justo. Que gracias al Evangelio nosotros entendemos que Cristo nos justifica y nos justificó con su obra en la cruz, es distinto. Pero este pasaje me sonaba mucho a lo que Cristo enseñaba por medio de esta parábola. Y podríamos decir, por lo que les digo, por lo que los dos relatos que se enfrentan, podríamos entender que David lo vio así. Podríamos saber que de pronto David de alguna forma vio las intenciones de este joven al acercarse de esta forma, pero no entendió las consecuencias de sus palabras, porque ni siquiera David le estaba juzgando por sus actos, sino por su palabra, de la forma que le dice, ¿verdad? Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó. Tu misma palabra, tus palabras. Y es un pasaje muy similar en cuanto a la crueldad del relato, ¿verdad? Tanto del ejemplo que ponía Cristo en las parábolas con el dueño de las 10 minas, a esta crueldad que se ve en David. Pero si lo vemos, podríamos definirlo más bien como justicia. Y después de esto, miren lo que hizo David. Versículo 17 y 18. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Jaser. ¿Qué es endecha? Es una forma de salmo, alguna forma como de relato, de poesía. Recuerden, David demostraba lo que sentía por medio de sus salmos. David era poeta por naturaleza. Y en esta tristeza tan profunda que él sentía no iba a ser la excepción. Recuerden, hasta aquí David había dejado de componer salmos mientras estuvo en tierra filistea. Hasta este punto es que encontramos un cántico. Ahora miren lo que dice el versículo 18, y he aquí que está escrito en el libro de Jaser. Vayan en sus Biblias al libro de Jaser. A ver quién buscaba. Tranquilo, su Biblia no está incompleta. El libro de Jaser era un libro cultural para Israel. ¿Listo? No es que a Dios se le olvidó que era un libro inspirado y nuestra Biblia está incompleta, no. Y hay muchos eruditos israelitas que hablan de que este libro, cuando se menciona, también hace referencia como si fuera la ley de Moisés. Ahí el libro todavía existe, yo creo que ustedes lo pueden buscar, descargar en internet, y lo podemos ver como un libro histórico que ayuda a enriquecer lo que la Biblia nos dice. Por si alguien ya se está haciendo ideas raras del libro perdido de la Biblia, no, todavía existe, pero es histórico y no fue inspirado, por eso no está en la Biblia, pero puede ayudarnos mucho en cuanto a sus relatos históricos para complementar lo que la Biblia nos dice. Y miren cómo empieza este cántico, esta poesía, y cómo David se refiere a Jonatán y a David. Del 19 al 23, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad,
ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo los hijos de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de afrendas, porque allí fue deshecho el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. Yo creo que David nos da muchas lecciones, ¿cierto? En la forma de su reacción. Uno, él no se alegró de que su enemigo hubiera muerto. Dos, por medio de su cántico, él está fomentando a que la noticia no se vuelva un chisme de pasillo. Habla de que no se alegren, de que no se den las nuevas en las plazas, para que no se enteren los pueblos enemigos de Dios. Y incluso habla en dónde murió Saúl y Jonatán. Nos habla del monte de Gilboa. Incluso habla de que no caiga lluvia. De que no caiga lluvia en el monte, porque allí murió el ungido de Jehová. Y dice, y como si no hubiera sido ungido con aceite. Recuerden cómo Samuel ungió a Saúl. Eso tipificaba que Dios le había escogido para ser el rey. Y David hace alusión a esto. Y lo que David hace de esta forma, imagínese usted en la persona que más le ha sacado canas. Imagínese usted la persona que más se la ha montado en su vida, que lo ha perseguido de todas las formas posibles. Y usted querer componerle una poesía. ¿Tuviéramos el corazón para hacer eso? Yo creo que nuestra postura como hijos de Dios muchas veces es ir, orar y que Dios pelee mis batallas, porque ahí sí somos espirituales. Pero de ir y a dar el paso y amar a nuestros enemigos como Cristo lo manda, yo creo que ahí sí nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta demasiado. Y David aquí nos está dando una lección. Y no es el David que acabó de matar a Goliat, que no caminaba sino levitaba. No es David el que está en tierras enemigas. Es David el que por poco va y se enfrenta con el mismo pueblo de Israel. Es David el que había acabado de engañar a Quis y de engañar a los israelitas. Es ese mismo David el que muestra este acto de misericordia. ¿Por qué? Porque en el capítulo 30, cuando se enteró del saqueo, dice que se fortaleció en Jehová. Aunque es un David no en las mejores condiciones espirituales, ahora sí es un David restaurado por la misericordia de Dios. Ahí sí es un David moviéndose a donde Dios le diga que vaya. Recuerden, David pregunta a Jehová si he de alcanzar a los enemigos. Sí, vaya. ¿Y he de ganar? Sí, recuperarás todo. Y ahí sí fue. Se le cansó casi la mitad del ejército, no importa, yo sigo porque Dios me dijo. Punto. Obedeció sin titubeo. Y ahora en campo enemigo le llega la noticia de que su peor persecutor acaba de morir y se rasga las vestiduras como cualquier ciudadano. Y no solo eso, sino que él sabe en la posición en que él está dentro de su pueblo y quienes lo siguen, y compone esta poesía, haciendo tributo no solo a Saúl, sino a su amigo Jonatán. Yo creo que esta es una lección de amor y misericordia
que se ve reflejada, me atrevo a decir que solo en Cristo. Cuando Cristo en la cruz decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Misma situación, mismas persecuciones, y esta vez sí fue hasta la muerte. Y Cristo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que... Y nosotros dándonos de espirituales. La venganza es del Señor y Él peleará por mí. Cuando olvidamos que uno de los mandamientos más grandes es amar al prójimo como a mí mismo. Y créanme que amarnos a nosotros mismos hoy en día es fácil. Todo lo que nos rodea es tú te mereces un descanso, tú te mereces las vacaciones, el apartamento de tus sueños, la familia de tus sueños, el auto de tus sueños. Ahora todo es yo. Pero de la misma forma que todo nuestro entorno nos lleva a amarnos a nosotros mismos, de esa misma forma deberíamos amar a nuestros enemigos. Y David lo refleja aquí con un cántico hermoso. Versículos 24 y 25 siguen reflejando esto. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán muerto en las alturas. Sigue exaltando sus virtudes, no recordando que fue un rey perverso, no recordando que mató todos los sacerdotes del templo, no recordando que él mismo quiso hacer el sacrificio en vez de esperar a Samuel, no recordando que siempre hizo su voluntad antes que escuchar la voz de Dios. No, era el ungido de Jehová, punto. Siempre recordando eso. Versículo 26. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. De este versículo se pueden imaginar qué puede salir en estos tiempos. No es que David esté apoyando la ideología de género, no, él jala al mecaza. Recuerden, hasta aquí le hemos conocido 3 esposas. 3 esposas. Entonces el problema de David no era que pateara con ambas, no. David lo que está expresando es su gran amor hacia su amigo. Pero ¿saben también qué podemos ver? Y podemos hacer un gran paréntesis en solo este versículo. Que David siempre se refugió en Jonatán, porque como vimos, él no tenía la sabiduría para escoger a su esposa. Y lo vimos a través de toda la carta. Saúl le ofreció una, le pareció fácil matar 200 filisteos, traer los prepucios y ya tengo esposa nueva. Después encontró a la esposa de Nabal, le pareció fácil también, venga que usted me dijo cosas bonitas, yo creo que me merece y haga. Y así sucesivamente, vemos que la debilidad de David fue esa, incluso lo vamos a ver más adelante con Betsabé. Y esto yo creo que nos debe llevarnos a los que tenemos matrimonios a buscar esta amistad que Saúl encontró en Jonatán, en nuestro cónyuge. No debe haber una amistad más grande que la que tengan el esposo y la esposa. A refugiarnos de esa forma. A mi esposa yo sí le compondría algo así similar. Ahí sí. Y yo creo que nos habla de las malas decisiones de David en su área sentimental, y por eso el amor tan grande que le tenía a Jonatán. Y nos debe llevar también a buscar esa hermosa amistad, esa hermosa relación en nuestro cónyuge. Nuestro cónyuge sabe todo de nosotros. Es imposible, bueno, imposible no,
pero muy difícil ocultar cosas. Y esa debe ser la amistad que se debe construir dentro del matrimonio. Y ya por último, vuelve a hacer un énfasis: ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Si ustedes se dieron cuenta, valiente se menciona mucho en el texto, ¿no? Es una forma de resaltarlo, como ese héroe, ¿no? Uno piensa en Simón Bolívar y ese valiente que se enfrentó a los españoles, ¿cierto? Y David trataba de hacer algo muy similar, ¿no? De que aunque Saúl en sus últimos años no fue el rey más ejemplar que ha existido, David quería resaltarlo así. Ustedes dirán, bueno, el texto chévere, poético, pero ¿y para nosotros qué? Traje 3 aplicaciones que del texto podemos extraer para nuestra vida diaria. La primera es la que se vea más con más claridad en el texto. ¿Qué tanto amamos a quienes nos odian o nos persiguen? ¿Qué tanto les amamos? ¿Qué tanto ama a esa vecina que le deja la basura todos los días en la puerta? ¿Qué tanto ama a ese taxista que lo cierra todos los días? Son cuestiones de nuestro día a día en las cuales constantemente luchamos con eso. ¿Qué tanto amamos a las empresas que no responden a nuestro llamado ante una injusticia? Acueducto, bancos, en el trabajo. ¿Cómo respondemos como hijos de Dios? La segunda es el mandamiento que dejó Cristo. ¿Amamos al prójimo como a nosotros mismos? ¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Pensando en cómo nosotros pensamos hacia nosotros mismos. Me merezco este descanso, me merezco esta comida, me merezco este viaje, me merezco esta cosa, la otra. ¿Pensamos en lo mismo para los demás? ¿Pensamos de esa forma? Y la tercera, yo creo que es también de las más grandes enseñanzas que podemos ver aquí. ¿Qué tanto mostramos la misericordia que recibimos de Dios? ¿Por qué? Porque David hasta 2 capítulos atrás era un David totalmente bizarro, un David que no era, ni actuaba, ni hablaba, ni pensaba conforme al corazón de Dios. Y cuando él fue confrontado con la destrucción de su pueblo, de su ciudad, ahí se fortaleció en Dios. Y tal vez él, al entender que Dios le había perdonado, que Dios le había vuelto a hablar, tal vez él perdonó a Saúl. Tal vez de pronto cuando él fue al campo de batalla sí estaba dispuesto a luchar contra los filisteos, no lo sabemos. Tal vez sí iba dispuesto. Tal vez en medio de todo lo que pasó y la situación que Dios puso para que tuviera que llorar hasta que no le quedaran lágrimas y pedir perdón a Dios, él recapacitó: si Dios me perdonó, ¿quién voy a ser yo para juzgar a Saúl? Entonces, ¿qué tanto damos de la misericordia que Dios nos da a diario? Como conclusión, si toda esta teología del reino, si toda esta teología del reino apunta a un único rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo, que nos ama aunque nosotros muchas veces le demos la espalda, como Saúl le daba la espalda a David, que nos ama aunque prefiramos nuestro yo por encima de su palabra, como Saúl prefería escuchar su ego antes que escuchar a David. Recuerden, David es un prototipo de Cristo. Y la misericordia que mostró a Saúl en este cántico es única. Y Cristo nos sigue mirando así, aunque le fallemos,
Aunque tal vez no tengamos nuestra mejor versión espiritual en estos momentos, esta enseñanza nos apunta a un Rey único que siempre está lleno de misericordia para quien se acerca y confiesa sus pecados. Que podamos ver en este prototipo de Cristo a través de David, que podamos ver en este prototipo de David a Cristo, que podamos ver esa misma misericordia que David extendió a Saúl, aunque Saúl no le obedecía y le hacía la vida imposible en nuestras vidas. Aunque muchas veces en nuestra vida cristiana nos cueste seguir y hacer la voluntad de Dios, podamos ir en arrepentimiento y buscar de su misericordia, para que esa misericordia se pueda ver reflejado en nuestros semejantes. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias, Padre. Hoy te damos gracias por tu misericordia. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias por tu gracia, Señor. Te damos gracias porque a pesar de lo que somos, tú siempre estás, Señor, con los brazos abiertos. Ayúdanos, Señor, danos ese carácter y ese dominio propio para buscarte correctamente, para obedecerte correctamente, para servirte en completa santidad, Señor. Que podamos honrarte, Señor, que podamos bendecirte, Señor, que podamos glorificar y ensanchar tu nombre en cada cosa que tú nos permitas hacer, Padre. Hoy, Señor, que podamos entender que eso es cuestión de amor, Señor, que tú nos has amado y que ese mismo amor debemos reflejarlo en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, Señor, con cada persona que nos rodee, Padre. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias, ponemos este tiempo en tus manos para que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas y que esta enseñanza la podamos aplicar en nuestro día a día, aunque muchas veces parezca difícil, Señor. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén